En una semana marcada por el debate sobre la despenalización de la marihuana, otra importante iniciativa fue aprobada por el Senado. El miércoles, la Cámara Alta avisó el texto legal que aumenta a un 100% las advertencias a las cajetillas de cigarrillos y prohíbe el uso de aditivos. Queremos ahondar en este tema y nos acompaña el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué significa en términos prácticos lo que aprobó la Cámara Alta? Bueno, en términos prácticos, lo que se está haciendo es endurecer algunas normas, pero que sobre todo tienen el objetivo de desincentivar el inicio del consumo de tabaco en los niños y adolescentes. Hay que recordar que la edad de inicio de consumo de tabaco en nuestro país es de 13,2 años en promedio. Y que tenemos la más alta tasa de consumo de tabaco de las Américas en general y en nuestra población de niños y adolescentes. Claro, tenemos ese triste ranking, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? Que las cajetillas ahora van a tener advertencias por todos lados. Bueno, hay varias indicaciones que se va a tener que hacer cargo la industria, precisamente aquellos que se dedican a esto. Bueno, lo que se aprobó ayer, que son algunos de los artículos, todavía no se termina de revisar todo el proyecto de ley. En primer lugar, instala una cajetilla genérica o empaquetado genérico, se denomina, que tiene ya varios países del mundo lo han ido adoptando en los últimos años. Está Australia, Francia. Unifica. Claro. La idea es que, a ver si puedo mostrar estos ejemplos que son de cajetillas de... ¿sí? ¿Sí? Ahí está perfecto, sí. Es de Australia. En Australia ya esto está implementado hace ya 3 años. Lo que tiene es que todas las cajetillas son iguales y aquí abajo, donde salen estas palabras, se reserva un espacio en que se pone el nombre de la marca y la variante. O sea, la fantasía está ahí, en ese... No, ni siquiera hay fantasía. En Australia no hay fantasía, simplemente se mantiene, todos dice el nombre de las distintas marcas y abajo, pero siempre la misma tipografía. ¿Ya? Este es otro ejemplo de cajetilla. Entonces, esto podrían ser 2 cajetillas de marcas distintas, pero a primera vista se ven iguales. Obviamente lo único que cambia es la fotografía de la advertencia. Si ustedes se fijan, esta advertencia tiene, en el caso australiano, un 70% de la cara principal ocupado por la advertencia. Y lo que se aprobó ayer en el caso chileno es que va a tener la advertencia ocupando toda la cara principal y lo mismo por el otro lado, toda la cara principal del otro lado. Por lo tanto, la marca va a tener que ser colocada en alguno de los bordes de la cajetilla. En este caso, ahí está. En Australia tiene abajo, arriba y adelante, pero nosotros lo vamos a tener todo ocupado. Por lo tanto va a ser aún más estricta que esta que nos trae usted de Australia. La diferencia es que si bien nosotros vamos a tener más ocupados dentro de las caras principales, de alguna manera se va a respetar más el logotipo de la empresa por temas cuando tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Y otro de los temas prácticos también es que los aditivos, estos cigarrillos mentolados, con los sabores, etcétera, también van a dejar de existir. Bueno, un problema que tuvimos con la ley actual es que se da y se faculta al Ministerio de Salud para definir cuáles son los aditivos que producen o facilitan una mayor adicción, ¿ya? Y la verdad es que ahí hubo un tema de interpretaciones que la Contraloría en el reglamento pusimos algunos de los aditivos que favorecen el inicio del consumo y la Contraloría no le pareció que estuviera suficientemente acreditado que eran adictivos esos elementos. Por lo tanto, lo que se hace ahora es decir explícitamente hay sabores tales como el mentol, el cacao, la vainilla, que son muy aceptables por los niños y que por lo tanto también deberán estar prohibidos de acuerdo al reglamento del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que permite eso? Cambiar el foco, que no es el hecho de que el aditivo sea adictivo, sino que facilite la introducción al hábito de fumar de los niños y adolescentes, que es lo que más nos preocupa. Ayer a esta misma hora en ese lugar estuvo sentado el director del SENDA explicándonos esta encuesta que entrega datos respecto al consumo de distintas drogas, pero también entrega el dato del consumo del tabaco. Y nos señalaba lo siguiente, y es que los jóvenes se inician en el cigarro a muy temprana edad. Usted indicaba que a los 13,2 años en promedio, y que aquellos que empezaban a consumir tabaco a esa edad, lo más probable es que fueran adictos ya el resto de su vida, y que cuando uno lo hacía ya en la adultez ya era muy poco probable lograr la adicción. Entendiendo que hay una población que tiene conciencia, que tiene un problema, ¿cierto?, que es el tabaco,
esto apunta directamente a evitar que estos jóvenes se inicien en el tabaco y que tengamos a futuro más adictos al tabaco. Este tipo de medida lo que hace es principalmente ir a apuntar a desincentivar el consumo, el inicio del consumo de tabaco. Y eso es sumamente importante porque efectivamente nuestra población adulta ya en un 40% tiene el consumo del tabaco y es muy difícil dejarlo. O sea, que cambie, que todas las cajetillas sea igual, el que es fumador sabe cuál es su marca predilecta y va y la pide. En cambio, el niño que tiene oportunidad de comprar o verlo, se le significa algo atractivo la cajetilla o el sabor, entonces eso facilita que se introduzca en el hábito y eso es lo que nosotros queremos evitar. Eso es básicamente, por lo tanto, que aquellos jóvenes se inicien en el consumo del tabaco y que finalmente son los que generan después mayores adictos a futuro. Pero yo le quiero preguntar por cómo se dio la discusión, porque no hubo tampoco pleno consenso respecto a estas indicaciones que se introducían. ¿Qué le dice a usted a aquellos que fueron opositores a esto? Bueno, eso es parte de la riqueza de la democracia y una cosa que es muy valorable es que algunas de las indicaciones fueron aprobadas por senadores de la oposición, lo cual para mí traduce la altura de miras con que se vio esto. No se convirtió de esto una disputa entre gobierno-oposición, sino que más bien de perspectiva de cada uno de los senadores, conscientemente si les parecía o no les parecía que las medidas que se estaban tomando son una contribución más a la salud pública. Y la gran mayoría de los senadores así lo entendió y por eso aprobaron las medidas que se alcanzaron a votar ayer. Le quiero preguntar también, porque hace pocos instantes conocemos la noticia de que British American Tobacco anuncia el cierre de su operación de tabaco en Chile a propósito de lo que fue aprobado en la Cámara Alta. ¿Esto también va a tener un impacto? Bueno, habrá que ver si la Cámara Alta lo que acaba de hacer es aprobar el primer trámite, o sea, dentro del primer trámite algunos de los artículos y la verdad es que uno puede ver hasta cuánto se va a concretar de eso o no, porque si es un perjuicio o no para la empresa lo que se está aprobando. Nosotros creemos que ellos deberán tener una responsabilidad con los trabajadores, pero la responsabilidad principal de las autoridades de salud y de quienes legislan es con toda la población de Chile y sobre todo con el futuro de nuestro país, que son las generaciones de jóvenes y niños, y por lo tanto este tipo de medidas, si quieren intentar traducirlas como una suerte de amenaza, nosotros no nos van a intimidar porque en realidad hay temas más importantes, prioritarios para el país como es la salud. ¿Se puede leer como una amenaza? No, yo creo que no lo quisiera poner en ese tipo, pero si es que lo están haciendo por esa razón, no va a resultar efectiva. ¿Qué indica la OMS respecto precisamente a este tema? Porque entiendo que también esto es ponernos a la altura de aquellos países que han decidido combatir fuertemente el consumo y el inicio en el tabaco. ¿Qué indica la OMS? Y si es que le pregunto que también si es que la OMS indica cuánto es la carga impositiva que hay que tener, por ejemplo, para el tabaco y si estamos nosotros cerca de eso. La OMS lo que indica es que primero existe una serie de medidas que ellos apoyan para poder disminuir este flagelo del consumo de tabaco y la OMS ha indicado que la principal medida, la que tiene más impacto, es justamente el alza de precios a través de colocación de impuestos, por ejemplo, específicos, u otras medidas que hagan subir el precio del tabaco. Además de esto, la OMS apoya todas estas medidas que nosotros hemos propuesto. De hecho, la propia representante de OMS en Chile fue también al Senado en varias oportunidades a presentar la posición de la OMS apoyando estas indicaciones y también entregando antecedentes científicos de por qué cada una de estas medidas impacta favorablemente en la salud. Quiero llevarlo a otro tema y es que esta semana se decidió postergar la votación en torno al proyecto que busca despenalizar el aborto en casos específicos. Nosotros sabemos que usted también se ha manifestado, lo hizo algunos meses también contrario a esto. En primer lugar, ¿cuál es su postura y qué le parece además cierto que la democracia cristiana haya logrado postergar la votación del proyecto? Bueno, la presidenta Bachelet presentó un proyecto en enero pasado
que se envía al Parlamento justamente para generar una discusión respecto de un tema que se ha considerado importante de resolver jurídicamente y que tiene que ver con la despenalización de las interrupciones del embarazo. Lo más rescatable es que ha habido la oportunidad de discutir y evidentemente esta posibilidad de debate genera también distintas posiciones. Dentro de la democracia cristiana se generó un debate que planteó un cierto documento y eso tiene su expresión obviamente pública en el Consejo Nacional del partido. Y lo que nosotros esperamos como gobierno es que estas posiciones lo que hagan sean contribuir en un debate que a mi juicio ha estado bastante a altura de mira, y eso es el principal llamado que yo hago, o sea, de no tender a polarizar una discusión que es importante de resolver y de avanzar. Desde su punto de vista, ¿pudiera eventualmente la democracia ser la piedra de tope para sacar adelante este proyecto que finalmente es un proyecto del Ejecutivo? Yo no veo por qué el aportar en el debate pueda significar ser una piedra de tope. Yo creo que todo lo contrario, la gracia que tiene la democracia es que se puedan plantear distintos puntos de vista y siempre en proceso legislativo, lo es con el tema del tabaco, con el tema de la marihuana, con la interrupción del embarazo u otros proyectos de ley en los cuales se han estado discutiendo y que tienen harto debate. Lo importante es que se genera ese espacio en que se plantean distintas posiciones y se enriquece la situación de nuestro país. Si tuviéramos una visión polarizada, la verdad es que flaco favor le estaríamos haciendo a nuestro país, porque finalmente... Por lo tanto, la democracia cristiana no necesariamente tiene que alinearse con todos los proyectos del Ejecutivo. Pero lo que se está haciendo es hacer un planteamiento respecto de un proyecto que es una propuesta y que lo que se hace en el Parlamento es el trabajo por medio de los parlamentarios. Es algunos parlamentarios de la democracia cristiana que han manifestado su apoyo, hay otros parlamentarios de la nueva mayoría que han manifestado dentro de la comisión sus dudas, hacen preguntas, han planteado que a lo mejor va a haber que presentar indicaciones más adelante. Entonces eso es parte del proceso democrático, y lo que la presidenta ha planteado desde que se hizo el programa y también en su anuncio del 21 de mayo es que ella tiene interés de que se avance en regular mejor estas situaciones, y para eso se presentó el proyecto y obviamente hay que estar abierto a la discusión democrática. ¿Y desde su punto de vista? ¿De qué punto? Ese es el punto de vista mío, de que hay un proyecto que se tiene que discutir y que estas distintas posiciones, sean de mi propio partido o de otros partidos, lo que hacen es enriquecer el debate y avanzar en regular una situación que es la que tiene la voluntad de la presidenta que se regule. Gracias por acompañarnos esta tarde, subsecretario.